Platón, el conocimiento está en las ideas. Platón fue un ateniense, hijo de Aristón y Pericxone, nacido en 427, llamado inicialmente Aristócles pero rebautizado más tarde Platón, el Amplio por su maestro de gimnasia Aristón o por Sócrates. Descendiente de un noble linaje instruido por los mejores maestros, poético por naturaleza, probó sus facultades en la poesía desde muy joven, al tiempo que se familiarizaba con los sistemas de Heráclito, Parménides, Anaxágoras y otros. Cuando tenía 20 años conoció a Sócrates. Poco se sabe de sus relaciones, solo que Platón fue pronto el alumno más aventajado de Sócrates y que se sintió unido a su maestro con el mayor afecto y reverencia. Tras la muerte de Sócrates se trasladó con muchos de sus seguidores a Megara, pero pronto, impulsado por la sed de conocimiento, viajó a Cirene, Egipto e Italia. En Italia entró en contacto con los seguidores de Pitágoras, y en Sicilia conoció al viejo Dionisio a través de su amigo Dio, a quien pronto deshonró por su franqueza e hizo que lo vendieran como esclavo. Rescatado por Aniseris y devuelto a Atenas 388, comenzó sus clases en la academia, que continuó ininterrumpidamente durante los siguientes 20 años con gran éxito. Sin embargo, cuando recibió una invitación de Dio para ir a Siracusa y actuar como líder y consejero del joven Dionisio, la aceptó de buen grado, ya que creía que se presentaba una oportunidad favorable para que un príncipe educado filosóficamente pusiera en práctica algunas de sus teorías. Sin embargo, las cosas fueron muy distintas. Dio cayó pronto en desgracia y fue desterrado, y también para Platón las condiciones de Siracusa se hicieron insostenibles. Con dificultad obtuvo permiso para marcharse, 365, y en un viaje posterior a Siracusa, emprendido con el objetivo de lograr una reconciliación entre Dionisio y Dio 361, corrió peligro de muerte incluso por la desconfianza del tirano, y solo debió su supervivencia a la influencia de Arquitas. Dedicó ahora el resto de su vida exclusivamente a la enseñanza de la filosofía, hasta que murió a la edad de 80 años, trabajando todavía vigorosamente como profesor y escritor. No se sabe nada con certeza sobre la vida amorosa de Platón. Sin embargo, existe el rumor no confirmado e improbable de que Platón tuvo una aventura con Xantip, la esposa de Sócrates. Platón fundó la Academia de Filosofía, o Academia de Atenas, en el año 387 a.C. Siguió existiendo durante más de 800 años, una de las instituciones educativas más longevas que han existido. Esta es de las razones de la enorme influencia de Platón. Fue abolida por Justiniano, era psíquico abstracto, inmutable, infalible. Ideología. Platón buscaba el verdadero conocimiento. En el mundo terrenal existían objetos concretos de los que se podía decir que eran, por ejemplo, sillas, pero entonces no se conocía la idea de la silla. También había actos concretos de los que se decía que eran justos, pero entonces no se conocía la idea de justicia. Platón llegó a la conclusión de que no era posible el conocimiento en el mundo terrenal. La percepción sensorial conducía como mucho a una opinión, doxa. El único conocimiento real estaba en las ideas. Estas eran abstractas, objetivas y estaban relacionadas con el mundo divino. Platón creó un mundo de ideas, donde se encontraban todas las ideas y se podía hacer ciencia. La mayoría de la gente conocía el mundo terrenal, pero no tenía experiencia del mundo divino, y no creía en su existencia. Por lo tanto, sostenían opiniones sin valor en todos los campos. No tenían aptitudes científicas, y no reunían los requisitos para una educación científica. Muy pocas personas tenían una visión del mundo divino. Allí era donde se encontraba el único conocimiento real. Este tipo de personas estaban en contacto con lo divino, querían conocer lo divino y aspiraban a llegar a ser iguales a Dios, en la medida en que fuera posible para un ser humano. Eran divinos. De ellos emanaban todas las buenas cualidades, controlados, civilizados, enérgicos, generosos, sobrios y moralmente elevados. Platón dio su propia interpretación a los términos ciencia y filosofía. Las materias técnicas no eran ciencias,
Tampoco lo eran el arte, la literatura, la música y la política, porque se referían al mundo terrenal. La ciencia era un conocimiento general sobre toda la vida humana y toda la realidad. La ciencia, por tanto, era el estudio del mundo divino. No había materia más elevada que la filosofía. Servía para comprender el significado de las ideas. Los conceptos filosóficos centrales eran la verdad, la belleza, la justicia y, sobre todo, el valor. El valor era la más elevada de las ideas, la parte más brillante y feliz de la realidad. El valor tenía un poder absoluto, lo gobernaba todo y era la causa de todo lo bueno y correcto. A él debían su origen, crecimiento, ser y sentido los demás conceptos y el mundo de los sentidos. Todo se esforzaba por alcanzar ese objetivo definido. La filosofía era la piedra angular de la educación científica, elevaba todas las hipótesis y llegaba al primer principio del valor. Si no se comprendía el valor, tampoco se podía establecer el valor de ninguna otra cosa. Platón presentaba su filosofía como si fuera verdadera ciencia, pero se situaba completamente en la esfera espiritual. Fue el diseñador de una nueva religión, que se oponía a la religión y mitología griegas tradicionales. Su espiritualidad tenía muchas similitudes con el cristianismo posterior. Dios tenía un solo ser y mantenía siempre la misma forma. Era el creador del cielo y de la tierra, omnisciente y omnipotente. Dios era bueno. No tenía ninguna influencia negativa, y no era responsable de la miseria del hombre. Las leyes importantes y más valiosas procedían de Dios. Inmortalidad del alma. El cuerpo y el alma eran dos cosas distintas. El cuerpo vivía en el mundo terrenal, el alma en el mundo divino. Por tanto, el alma era imperecedera, inmortal, eterna. El alma residía en el cuerpo como en una mazmorra, tumba de la que quería escapar. El día del juicio final, después de la muerte todos debían comparecer ante un tribunal. Los buenos iban al cielo, los malos desaparecían en la tierra. Cada persona debía pagar 10 veces por la injusticia que había cometido, y era recompensada 10 veces por sus méritos. Para la maldad, la falta de respeto a los padres y el suicidio, había castigos aún más severos. Reencarnación. Tras un viaje de 1000 años de recompensa o castigo, el alma iniciaba un nuevo ciclo. Se le permitía elegir en qué vida quería reencarnarse. El alma había habitado en el mundo divino y aprendido las ideas, pero durante la reencarnación ese conocimiento se perdía. Ahora el hombre tenía que recuperar el conocimiento de las ideas, paso a paso. Simbolismo numérico. Un legislador necesitaba saber qué números eran los más útiles para el Estado, por su significado especial. Platón pensó en el número 5040 porque era divisible por todos los números del 1 al 10. Razón por la cual en su estado utópico había exactamente 5040 terratenientes. Mediante la percepción de los sentidos y el cálculo, había que encontrar el momento adecuado para casarse y tener hijos. Si se hacía en el momento adecuado, esos hijos serían favorecidos por el destino. Moralidad. La gente tenía que reconocer, absorber y adherirse a la moralidad. Una vida moralmente elevada era una vida feliz. El estado ideal. Platón diseñó un nuevo estado. Era una sociedad utópica que no existía en ningún lugar de la Tierra, y en la que debía imperar la justicia. El poder político no debía concederse en función de la riqueza, la popularidad, la fuerza física o la belleza. Para gobernar el Estado, había que poseer ciertas cualidades psicológicas. Las más importantes eran la razón y la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad era característica de los soldados, la razón de los filósofos. Según Platón, un filósofo debía ante todo comprender el mundo divino. El conocimiento del mundo terrenal era inferior. Así, distinguía entre tres tipos de personas: los filósofos, los soldados y el pueblo. El pueblo se dejaba llevar por las emociones, la lujuria y el materialismo. No tenían cualidades filosóficas ni militares y, por tanto, eran absolutamente incapaces de asumir responsabilidades políticas. Platón llamó a su estado aristocracia,
igual a poder de los mejores, porque estaba gobernado por los mejores. Estos eran los que habían alcanzado los mejores logros filosóficos y militares. El Estado estaba estructurado jerárquicamente. El gobierno estaba formado por filósofos. Gobernaban el Estado. La milicia estaba formada por soldados. Tenían que obedecer al gobierno. El pueblo estaba formado por campesinos, obreros y artesanos. Tenían que obedecer a la clase dominante. Los filósofos y los militares formaban juntos la clase dirigente. Cada clase tenía que trabajar por el bien de las demás. La clase dirigente protegía al pueblo y el pueblo apoyaba a la clase dirigente. Como a cada uno se le asignaba la tarea para la que era competente, esta sociedad se consideraba justa. La vida de la clase dominante transcurría en completa comunión. Todas las personas compartían sus opiniones y emociones. Todas las mujeres eran propiedad común de todos los hombres. Todas las mujeres y todos los hombres eran como la madre y el padre de todos los niños. Todos los miembros de la milicia recibían la misma formación física, militar y teórica. Aquellos que mostraban cualidades filosóficas además de militares, eran seleccionados para desempeñar funciones de liderazgo. A partir de los 30 años, unos pocos elegidos se iniciaban en la filosofía. A partir de los 50 los mejores se cualificaban para el gobierno. Los filósofos de la Politeia poseían las mejores cualidades militares y filosóficas. Aunque Platón sabía que eran dos cualidades opuestas que rara vez iban juntas, creía que existían personas que las combinaban y equilibraban. Platón escribió su filosofía en forma de diálogos, en los que personas vivas intercambian puntos de vista sobre una situación concreta, a menudo con el nombre de uno de los interlocutores, con frecuencia Sócrates.